Buenos días, mi nombre es Mariana Rojas, les voy a presentar el análisis biomecánico del golpe de balón con empeine. Este gesto deportivo se divide en 3 fases. Fase de marcha. En esta fase observamos una extensión de hombro, una flexión de cadera, una flexión de rodilla y una dorsiflexión en un plano sagital con un eje transversal. También se observa una aducción de hombro, una extensión y rotación de la cadera. Fase de aproximación. En esta fase observamos una flexión de cadera, flexión de rodilla en 195 grados y una dorsiflexión. También observamos una aducción de hombro, flexión de codo, plantiflexión, una extensión de rodilla en 2 grados y una extensión de cadera. Por último tenemos la fase de golpe. En esta fase se genera una flexión de hombro, una aducción de hombro, una flexión de cadera cuando se da el golpeo del balón. La pierna que golpea el balón genera una extensión de rodilla de 180 grados, la pierna de apoyo genera una flexión de rodilla de 149 grados y el pie con el que se patea el balón genera una dorsiflexión y la cadera en el pie de apoyo genera una rotación externa. En cuanto a la artrocinemática, tenemos la articulación coxofemoral. Esta es una articulación de diartrosis y es una articulación sinovial esferoidea. En este gesto deportivo también participa la articulación de la rodilla, la cual está conformada por 2 articulaciones. Es una articulación sinovial y compuesta por 3 huesos. La articulación tibiofemoral es una articulación condilia y es biaxial. La articulación patelofemoral es de tipo diartrosis, específicamente troclear. También participa la articulación tibioperonea astragalina. Sus superficies articulares son la tibia distal, el peroné distal y el astrágalo, y es una articulación sinovial en bisagra. La articulación tarsometatarsiana es una articulación diartrodial, es sinovial y es plana deslizante. La articulación metatarsofalángica es una articulación condilia. La articulación interfalángica es de tipo diartrosis y es troclear, ya que se mueve en un solo plano anatómico. En la miocinemática de la extensión de hombro participa el tríceps braquial, el dorsal ancho. El tríceps braquial tiene 3 cabezas, la cabeza lateral, la cabeza larga y la cabeza medial. La cabeza lateral se origina en la cara posterior del húmero, en la parte inferior. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza medial se origina en la cara posterior del húmero, en la parte superior. Este músculo se inserta a través del tendón del tríceps en el olecranon. El dorsal ancho se origina en la apófisis espinosa en las últimas 6 vértebras torácicas y se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero. El músculo redondo mayor se origina en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula y se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero. El deltoides se origina en la clavícula, el acromio y la apófisis espinosa de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Para la flexión de cadera encontramos los siguientes músculos, entre ellos el sartorio, que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la porción medial de la tibia proximal. El psoas se origina en las vértebras T12 y las 5 primeras lumbares y se inserta en el trocánter menor del fémur. El músculo iliopsoas se inserta en el mismo lugar donde se inserta el psoas, que sería el trocánter menor del fémur. El recto femoral se origina en la espina ilíaca anterior y se inserta distalmente en la parte lateral de la cabeza del peroné. Para la flexión de rodilla encontraremos los siguientes músculos. El bíceps femoral tiene como origen la cara medial de la tuberosidad del isquion
y su inserción es en la base de la patela a través del tendón del multíceps femoral. El origen del semitendinoso es la cabeza larga del músculo bíceps femoral en la parte inferior y medial de la tuberosidad isquiática y su inserción es en la superficie medial de la tibia. El origen del músculo semimembranoso es el hueso ilíaco en la tuberosidad isquiática y su inserción es en la tuberosidad interna de la tibia y el cóndilo externo. En la dorsiflexión encontramos los siguientes músculos, entre ellos el tercer peroneo, el cual se origina en el tercio interno de la cara anterior del peroné y la membrana interósea y se inserta en la base plantar del cuneiforme y base del quinto metatarsiano. El extensor largo del primer dedo del pie tiene como origen la porción media de la cara anterior del peroné y la membrana interósea y se inserta en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. El tibial anterior se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la cara medial e inferior del hueso cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. En la aducción de hombros participa el redondo mayor, de este ya se mencionó anteriormente su origen y su inserción. El dorsal ancho también participa en la aducción de hombro, de este músculo ya se mencionó anteriormente su origen y su inserción. El músculo romboides se origina en el ligamento supraespinoso y se inserta en el borde de la escápula a nivel de la espina dorsal de la escápula. El pectoral mayor se origina en la parte media del esternón y en la clavícula en su mitad medial y se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. En la extensión de cadera participa el músculo semimembranoso, del cual ya se conoce su respectivo origen y su inserción. Del semitendinoso ya se conoce también su respectivo origen y su inserción. Del bíceps femoral ya se mencionó anteriormente su origen y su respectiva inserción. El glúteo mayor se origina en la línea glútea posterior del ilión, caras dorsales del sacro y coxis del ligamento sacrotuberoso y se inserta en el tracto iliotibial. Para la flexión de codo encontramos los siguientes músculos, entre ellos el bíceps braquial, el cual se divide en dos partes. La porción corta y la porción larga. La porción corta tiene como origen la apófisis coracoides por un tendón común en el coracobraquial y la porción larga se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. El músculo braquiorradial se origina en la cresta supracondilia lateral y se inserta en el borde externo del húmero. En la plantiflexión participan los siguientes músculos. El tibial posterior tiene como origen la región posterior de la cabeza del peroné y se inserta en la cara posterior de la tibia. El origen del tríceps sural se da en la parte posterior de la rodilla hasta el pie y se inserta en la parte posterior del fémur. En la extensión de rodilla participan los siguientes músculos. El multíceps se origina en la cara anterior del fémur y se inserta en la base de la patela a través del tendón del multíceps femoral. El tensor de la fascia lata se origina en el lado externo de la cresta ilíaca anterior y espina ilíaca anterosuperior y se inserta en el tracto tibial. Del deltoides ya conocemos su respectivo origen y su inserción. Igualmente del pectoral mayor y del bíceps braquial.